Dentro de las medidas de tendencia central, en esta ocasión vamos a hacer el cálculo de la moda para datos agrupados. Inicialmente necesitamos una serie de datos en forma ordenada, porque la fórmula de la moda me exige tener los siguientes valores: el límite real inferior de la distribución. Necesito saber el valor de la frecuencia, que le vamos a llamar clase modal, que es el valor más alto, el que más se repite, para calcular este delta 1 de la fórmula y este delta 2, y así también para calcular la amplitud del intervalo de clase, que lo vamos a representar por la variable i. Entonces, para iniciar el cálculo de mi grupo de datos agrupados, voy a tomar el máximo valor, que en este caso es 44, y el valor mínimo, que en este caso es 25. Con estos dos valores voy a calcular la amplitud de los valores, que es simplemente la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo, o sea 44 menos 25, que me da una amplitud A de 19. N en este caso es el número de datos, que es 16. Aplicando la fórmula respectiva para calcular ahora la amplitud del intervalo de clase, dividimos la amplitud de los datos, que es 19, entre la raíz cuadrada de n de 16, que en este caso sería el valor de 4. De ahí obtengo la amplitud del intervalo de clase i, que me da un valor de 4.75. Y aproximándolo o redondeándolo, vamos a tomar el valor de 5 para poder desarrollar nuestros intervalos de frecuencia de clase. Una vez tenemos estos valores, procedemos a construir nuestra distribución en una tabla. Primero vamos a construir las columnas con nuestras clases o intervalos, con el límite inferior y el límite superior. Entonces obtenemos estos valores y luego procedemos a calcular sus frecuencias de acuerdo a los datos ordenados que mencionamos al principio. La primera marca de clase tiene una frecuencia de 2, la segunda marca de clase de 3, la tercera 6 y la última es 5. Ahora, para poder obtener mi frecuencia de clase modal, reviso los valores de la frecuencia y busco el dato mayor, que es en este caso 6. ¿Por qué? Recordemos que la moda, explicado de una manera simple, significa los datos que más se repiten. Entonces, en este caso 6 es la frecuencia que más se repite. Con este valor de la frecuencia modal, determino entonces cuál es mi límite real inferior que necesito para aplicar la fórmula. Entonces, encontrando ese límite real inferior de las marcas de clase, obtengo un valor de 34.5, que me aparece aquí en mi distribución. Con este valor voy a calcular ahora delta 1. ¿Qué es delta 1? Delta 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase inmediatamente inferior a la clase modal. Entonces, delta 1 me quedaría 6, que es la frecuencia modal, menos la frecuencia inmediata anterior, que sería 3. De esta manera, delta 1 sería 6 menos 3, que me da un valor de 3. De igual manera, el cálculo de delta 2, me voy a mi frecuencia modal, que es 6, y la resto de la frecuencia inmediata superior, que en este caso es 5. O sea, delta 2 sería 6 menos 5, que me da un valor de 1. Teniendo ya todos estos datos,
Voy a mi fórmula general para calcular la moda y sustituyo los valores. Límite real inferior, entonces tengo un valor de 34.5, delta 1 con un valor de 3 y delta 2 con un valor de 1. Y el cálculo de mi amplitud del intervalo de clase, habíamos dicho antes que tiene un valor de 5. Haciendo los cálculos necesarios, obtengo un valor de la moda de 38.25. En esta oportunidad hemos utilizado una hoja de Excel únicamente para mostrar de una forma más ordenada el valor de los datos para poder comprender de qué manera fueron utilizados.